Bueno, entonces, dejamos que teníamos perfectamente definido la totalidad del reservorio. Banco de agua y banco de petróleo, que bueno, el banco de petróleo es fácil porque no había cambiado. Entonces, en un momento cualquiera de la etapa 4, habíamos calculado la saturación en el productor, el FW del productor, el F' y la saturación, o los BPI y la saturación promedio del banco de agua, y banco de petróleo por ahora siempre está en SWIR, así que no es problema. ¿Sí? Ahora, esta saturación en el pozo productor y esta saturación promedio no son las de breakthrough, ¿sí? Son de un momento posterior que son más altas, ambas son más altas. Entonces, ahora sí, finalmente que tenemos para cualquier momento de la etapa 4, o cualquiera no, o sea, para los escalones propuestos en la tabla de la etapa 4, tenemos todas las propiedades del reservorio. Entonces vamos a, ahora sí, a hacer lo que hacíamos en la etapa 3, que es calcular caudales por un lado y acumuladas por otro, ¿sí? Empecemos con caudales. Caudales dijimos que íbamos a tener tres, o sea, siempre vamos a tener dos fases, que son petróleo y agua, pero vamos a tener como tres motivos por los cuales vamos a estar sacando fases. El banco de agua va a estar produciendo un caudal de agua y un caudal de petróleo. Vamos a poner el caudal de petróleo del banco de agua en fondo. Por eso veo. Y el banco de petróleo va a estar produciendo caudal de petróleo, porque es el único fluido móvil que tiene ahí, ¿no? Caudal del banco de petróleo en fondo. Esto es verdad en cualquier momento de la etapa 3, de cualquier momento, sí, de la etapa 3 y de la etapa 4, la diferencia es que en la etapa 3 el banco de agua no existe y solo tengo esto, ¿sí? Pero, si bien es verdad en cualquier momento, o como es verdad en cualquier momento, lo que puedo hacer es, para sacar caudales instantáneos, irme a volúmenes muy chiquitos. Es cuando inyecto un diferencial de agua. O sea, imagínense esto. Todas estas propiedades que yo calculé son para un instante en el tiempo, que es el instante que me dice la tabla. Es cuando el agua inyectada es 2 veces la que había inyectado de breakthrough. Y solo vale para ese momento. Entonces no puedo tener, bueno, un día después o una semana después que mantener estas propiedades. Cuando cambié, inyecté más agua, estas propiedades cambiaron y no sé cuánto valen hasta el siguiente escalón recién. Entonces solo puedo saber cuánto estoy inyectando y cuánto estoy produciendo y todo lo que sea, todo lo que dependa de estas propiedades en ese momento. Entonces, para asegurarme que estoy hablando de un momento muy chiquito, lo que voy a decir es, en ese momento, cuando inyecto un diferencial de agua inyectada, las producciones que vienen de cada uno de los fluidos tienen que ser la suma de 3 cachitos. ¿Sí? Los 3 cachitos tienen que sumar ese diferencial de agua inyectada que yo metí en el pozo inyector. Ahora, en ese momento, acá Craig o Craig y Morse hacen una deducción, no es tan grave, pero que tiene podría ser cuestionable, digamos, que es en este momento conozco todas las propiedades, ¿sí? Si yo inyecto un poquito de agua, entonces el banco de agua va a crecer un poquitito, pero estoy inyectando tan poca agua que las propiedades no cambian, ¿sí? O sea, literal, estoy apenitas. Ahora voy a decir cuánto, pero muy poquita agua. De tal forma que esto se mueva apenitas y las propiedades casi que no cambian. No es tan grave, es una premisa, es una hipótesis. No es tan grave, pero bueno. Entonces lo que dice es, cuando inyecto
este diferencial de agua inyectada, lo que voy a ocasionar es que mi volumen por el contactado, que es el tamaño del banco de agua, crezca un diferencial. Es volumen por al por un cambio de un diferencial en la eficiencia real. ¿Sí? Es esto que puse acá, es este volumen, este mini volumen. Es un volumen que hasta hace un segundo era banco de petróleo y ahora pasó a ser banco de agua. ¿Sí? ¿Y cuál es el cambio que le hice a este volumen? Bueno, todo el banco de agua va a estar a saturación promedio. Sí, esta saturación promedio. Pero la verdad que este cachito de volumen que comí va a estar casi a saturación de frente. ¿Sí? Porque, está bien, en este sentido ya todo esto, toda esta línea de flujo es agua. ¿Sí? Pero si yo me muevo así, o sea, si dibujo esta línea de flujo y la estiro y la miramos acá, entonces voy a tener banco de agua, banco de agua, banco de agua, frente, banco de petróleo, banco de petróleo, banco de petróleo, productor. Entonces, inyector, banco de agua, banco de agua, banco de agua, frente, petróleo, 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 productor. Esta saturación de frente, obviamente que es esta. ¿Sí? Toda esta línea está a la saturación de frente del productor, no a la saturación original. Esa es como una premisa de eficiencia de desplazamiento de la cual no me puedo escapar tan fácil. Pero bueno, sí, tengo esta saturación del productor. Entonces, en el caso azul tengo esto, y en el caso rojo, que es un diferencial de inyección más adelante, tengo esto. Entonces, este cachito que yo incorporé, que es esto, lo que le hice fue un cambio de SWIR a saturación de frente casi. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue un cambio de SWIR a saturación en el productor. ¿Sí? Si los fluidos son incompresibles, todo lo que tengo en este momento en el reservorio es incompresible porque el gas ya lo eliminé. Y yo crecí un diferencial de eficiencia real. Y en esta franja de volumen, donde antes era todo petróleo, ahora este pedazo es agua, el petróleo, el único lugar a donde pudo haber ido es haber salido por el pozo productor. ¿Qué significa? Hice un mini avance que me barrió un cachito de petróleo, que es este rectangulito, que lo empujé hacia el pozo productor. Es petróleo que le saqué al banco de petróleo, ¿sí? O banco de petróleo que incorporé al banco de agua. Y ese banco de petróleo se achicó un poquito y ese petróleo salió por el pozo productor. Entonces esto es lo que acá había llamado diferencial de producción de petróleo en el banco de petróleo, o sea, o que viene del banco de petróleo, y todo esto sería por BO, pero voy a poner BO acá. ¿Sí? No me acuerdo del PowerPoint si está el BO acá arriba o lo puse abajo. Ah, bueno, ni lo puse, pero debería estar ahí. Me faltó el BO, lo voy a agregar. O bueno, puedo hacer todo esto y decir que es el petróleo en fondo. Y listo. Es más, creo que dice eso. Ahora me fijo si adelante agrego el video, pero es probable que esté trabajando con los petróleos en fondo. Entonces, esto es el volumen que voy a considerar que está viniendo o que está proveniendo del banco de petróleo cuando inyecto un diferencial de agua inyectada. Sí, entonces, cuando meto un poquito, muy poquito de agua, de caudal de agua, tal que estas propiedades no cambien, entonces las fracciones que van a venir de cada banco que desconozco, hay una de ellas que la puedo calcular así. ¿Cuál es el único problema que me trae esto? Que este
poquito de agua inyectada me hace un cambio diferencial de eficiencia areal. Pero esta eficiencia areal cambia con el logaritmo del agua inyectada, ¿sí? Por cómo es la correlación, que es logarítmica. Entonces, de nuevo, resolver esto no es nada fácil. Para resolver esto hay un procesamiento, son 2 hojas de matemática, pero que lo que termina pasando es que esto que acabo de explicar más o menos fácil se transforma en otra cosa. El delta Q del banco de petróleo en fondo es igual a, y esta permiso me la voy a copiar porque nunca me la acuerdo porque no es deducible, lambda por saturación de frente menos SWIR. O sea, es la solución de hacer esta derivada respecto al agua inyectada, ¿sí? Eficiencia areal al breakthrough por promedio menos SWIR. ¿Sí? Donde este lambda, bueno, lo pongo acá, donde este lambda es 0,2749, que era la constante que teníamos en la correlación logarítmica, por el agua inyectada sobre el agua inyectada de breakthrough, que es la variable que teníamos en la correlación. ¿Sí? La única salvedad que hay que tener es que los límites de esta variable son desde el agua inyectada al breakthrough hasta que la eficiencia areal se hace 1. ¿Sí? Entonces, cuando la eficiencia areal es 1, o el 100%, lambda calculado de esta forma deja de valer y lo tenemos que fijar en 0. A mano, a la fuerza. Porque la correlación viene creciendo en forma logarítmica y cuando llega a 1 se plancha en 1. ¿Sí? Entonces, esta forma que venía teniendo deja de valer. Entonces, esto, que más o menos se entiende en palabras, la verdad que cuando lo tenemos que aplicar tenemos que usar esto. ¿Sí? Porque este diferencial de eficiencia areal no tenemos forma de calcularlo. O bueno, sí, pero es haciendo esto justamente. No tenemos forma fácil, no lo podemos poner como una columna. Entonces, más allá de los mini problemas que nos traiga, tenemos forma de calcular esta variable y es así y no es tan grave. Entonces, cuando inyecto un cachito de agua, sé que vienen 3 porciones de fluidos, de las cuales una ya la calculé. ¿Sí? Entonces, acá hacen, así como recién acaban de hacer algo más o menos, en esta parte que viene ahora hacen algo que me parece espectacular. Que lo que dicen es, permiso, borro todo esto. ¿A qué voy a llamar un diferencial de agua inyectado? ¿O a qué voy a llamar un cachito de agua? Bueno, puedo irme al cachito más pequeño que yo quiera, ¿no? Pero voy a usar uno que aparte me facilite la matemática. Lo que voy a decir es, si acá el agua inyectada al breakthrough, por ejemplo, no sé, medio millón de barriles, 1 millón de barriles o lo que sea, y las propiedades para 1,5 millones de barriles inyectados son tanto, y el siguiente escalón viene en, no sé, 2 millones, y el siguiente viene en 2,5 millones, ¿sí? Son saltos así gigantes. Entonces puedo decir, bueno, voy a considerar un diferencial de agua inyectada cuando inyecto un barril. Sí, ellos trabajan en barriles, por eso lo hacen un barril. Para nosotros por ahí sería 1 metro cúbico, pero la idea es la misma. Entonces esto es el 1. Dicen, perfecto, cuando inyecto 1, ¿cuánto sale de las otras cosas? ¿Qué fracciones salen de las otras cosas? Y la suma de las 3 fracciones me tiene que dar 1. Entonces, 1 tiene que ser igual al diferencial de agua del banco de agua más el diferencial de petróleo del banco de agua en fondo, sí, lo voy a aclarar, más el diferencial de petróleo del banco de petróleo en fondo. Ahora, esta ya la saqué. ¿Sí?
lo acabo de sacar. Y es un valor que va a ser menor a 1, si es una fracción. Entonces, si la paso dividiendo para acá, puedo decir que 1 menos el diferencial de QO del banco de petróleo en fondo es igual a la suma de estos dos. El agua del banco de agua más el petróleo del banco de agua. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, cuando inyecto un barril por esta punta, ese barril no es suficiente para que las propiedades de todo el reservorio cambien. Bastante lógico. ¿Qué es lo que sí cambia? El banco de agua crece un diferencial de eficiencia, un diferencial de eficiencia diaria. Ese cachito que crece es petróleo que empuja y sale como diferencial de QO del banco de petróleo en fondo. ¿Sí? Si cuando inyecto un barril salen, por ejemplo, 0,2 unidades de barril, 0,2 barriles de petróleo como consecuencia del banco de petróleo, o que provienen del banco de petróleo, entonces los restantes 0,8 tienen que venir de acá. ¿Sí? Si 1 menos 0,2, o si viene 0,2 de petróleo, 1 menos 0,2, que es los restantes 0,8, tienen que venir del banco de agua. Pero el banco de agua tiene una ventaja incalculable, que es, como conozco perfectamente las propiedades del banco de agua y como estoy asumiendo, ¿sí?, por mi modelo, que el banco de agua se comporta como o cumple la matemática de flujo difuso, se comporta como lo hace un modelo de flujo difuso, entonces sé cuánto sale de petróleo, perdón, cuánto sale de agua y cuánto sale de petróleo, en fondo. ¿Por qué? Porque este cociente es FW, que lo tengo. ¿Sí? Entonces, si mi FW en este momento es 0,75, por ejemplo, entonces estos dos me quedan definidos. Tienen que sumar 0,8 y el cociente entre ellos tiene que ser 3/4, 1/4. ¿Sí? Entonces este es 0,6 y este es 0,2. Y listo. ¿Y cómo lo calculo? El agua es este paréntesis por FW. Q de agua del banco de agua. Y el petróleo es el mismo paréntesis por FO, que es, se lo pongo así, mejor, 1 menos FW. Petróleo del banco de agua. Y listo, entonces, con la fórmula que había puesto antes acá, que borré, la del QO, saco esta fracción. 1 menos esa fracción me da lo que viene del banco de agua. Y lo que viene del banco de agua tiene FW de agua y FO de petróleo. Ya está, saqué las tres fracciones. Entonces, digo, sí, cuando inyecto un barril, saco 0,6 en este momento, en esta condición, no siempre, ¿sí? Saco 0,6 de agua, 0,2 de petróleo del banco de agua y 0,2 de petróleo del banco de petróleo. Y eso es un instante en el tiempo. Y puedo decir, si en un instante en el tiempo inyecto un barril, salen 0,6, 0,2, 0,2, en ese mismo instante, si pudiera hacerlo en un segundo, si tengo un caudal en ese momento de 1000 barriles día, estas proporciones en ese momento son estas. ¿Sí? Porque esos 1000 barriles de día, puedo decir que son tantos barriles por hora, que son tantos barriles por minuto, que son tantos barriles por segundo, y es decir, bueno, en una fracción de segundo, en esa fracción de segundo que estoy inyectando a 1000 barriles día, cuando meto uno, salen esto y esto y esto. ¿Sí? De nuevo, estoy hablando de un
de caudales instantáneos. Entonces no importa la magnitud, importa que sea el momento en el que puse pausa, el momento en el que saqué la foto. Entonces, si conociese el IW de este momento, como ya conozco las fracciones, 1, 0,6, 0,2, 0,2, puedo sacar los caudales. ¿Cómo puedo conocer el caudal de inyección de ese momento? Como veníamos haciendo hasta ahora. IW por el factor de conductancia gamma. IW base por el factor de conducción gamma. Entonces, bueno, borro todo, IW es IW base por factor de conductancia gamma. IW base es una constante, la tengo desde hace muchísimo. Gamma depende de la eficiencia real y gamma depende del M. La eficiencia real o el delta eficiencia real, todo eso es dificilísimo, no tengo forma de sacarlo. Pero el valor instantáneo de eficiencia real, o el valor de eficiencia real en un momento determinado, lo puedo sacar con la correlación de Kreyszig, que es la que estoy usando para sacar toda la matemática que estoy haciendo. Por lo tanto, sin duda vale eso. ¿Sí? Porque es todas las conversiones, todas las integrales, todo lo que estoy haciendo y todos los problemas que estoy teniendo son justamente porque esto es logarítmico. Así que esta vale. ¿Y el M de qué depende? KRW evaluada a saturación promedio. ¿Qué es saturación promedio? Esta, la saturación promedio de ese momento. Dividido la viscosidad de agua que no cambia por la viscosidad del petróleo, dividido KRO azul. Con esto saco M, con esto saco eficiencia real, con eso saco el factor de conductancia, esto ya lo tenía, saco el caudal. El caudal me da 1000, no sé, 2000. ¿Sí? 2000 barriles día. O metros cúbicos día o la unidad que quiera. ¿Sí? Entonces, estas proporciones en esa foto, en ese momento, son estas. Entonces inyecto 2000. Sé cuánto está saliendo de cada cosa en fondo. Me falta dividir por DO y ya lo tengo en superficie. Entonces, medio que con esto gané. Tengo calculadas todos todos no, de nuevo, para los momentos que me dice la tabla, que son los escalones propuestos por Kreyszig. Todas las propiedades de eficiencia de desplazamiento. Con esas propiedades puedo sacar estas fracciones. Calculo el IW en cada uno de estos momentos. O sea, cada vez que tengo propiedades, calculo el IW, porque calculo gamma, porque tengo eficiencia real y el M. Con este caudal y estas fracciones, calculo los caudales de cada fluido. Listo. Los caudales no los voy a usar para calcular acumulados, por el mismo motivo que dije antes, porque son caudales instantáneos y desde un instante hasta el siguiente hay bastante tiempo. No me va a quedar otra más que usar estos caudales para calcular tiempo, que es el caudal de inyección, que es lo que veníamos haciendo, siempre delta agua inyectada dividido el IW promedio. Que esa parte medio no voy a poder escapar, ya podemos ir haciéndolo. Es decir que el delta tiempo entre cada escalón sigue siendo siempre el delta agua inyectada por el IW promedio entre un escalón y el siguiente. Eso no puedo evitarlo. Con eso saco todos los tiempos y acumulo los tiempos y tengo todos los tiempos que quiera de la etapa 4. ¿Sí? Hay dos cosas más que voy a decir antes de entrar a volúmenes. Uno es la forma que tiene IW, que la vamos a discutir un poquito. Y el segundo es cuando la eficiencia real llega a 1. ¿Qué pasa? Lo anoto porque si no, después lo voy a querer decir y me voy a olvidar. Hablemos primero de caudales. Del caudal de inyección. Habíamos dicho que el IW
en función de tiempo o en función de agua inyectada, es lo mismo. Cualquier cosa que crezca con el tiempo. En la etapa 1 va desde un caudal inicial hasta lo voy a hacer más chiquito, perdón. Podría hacerlo grande, o sea, largo pero menor tiempo, eso quise hacer. Esto es la etapa 1, ¿sí? Desde el inicio hasta la interferencia voy reemplazando gas por agua, entonces mi caudal de inyección barra inyectividad va cayendo. Después de acá a el momento 2 tengo una caída acelerada, ¿sí? Bueno, no se nota mucho ahí, pero acelerada. ¿Por qué? Porque no solo tengo el reemplazo de gas por fluido, sino que todos los frentes se empiezan a chocar entre sí, me generan contrapresión y se acelera el efecto de que se me complique inyectar. Creo que quede lindo. Pero bueno, para la etapa 2 igual no puedo, o sea, si bien esto está hecho en laboratorio, no tengo forma de calcularlo para el reservorio real, entonces saco un caudal promedio. Que obviamente el promedio va a estar un poquito subestimado, ¿sí? Porque si esto tiene esta forma, el promedio real estaría más alto que el promedio lineal, ¿sí? Pero no, diferencia irrelevante. Y ahora, parado acá, perdón, me va a quedar muy apretado lo que quiero hacer. Parado acá, va a empezar a pasar lo que vimos en eficiencia real. Compiten el agua, la movilidad del agua que estoy inyectando contra el petróleo que estoy produciendo. Si el agua que estoy inyectando es más móvil que el petróleo que estoy sacando, que es por ahí el caso más habitual, ¿sí? No, ni a palos es excluyente, pero es el caso más habitual. Entonces, cada vez que inyecto agua y saco petróleo, el reservorio como un conjunto se vuelve un poquito más móvil. Entonces, meto un metro cúbico de agua, saco uno de petróleo barra dulce de leche, y el siguiente metro cúbico de agua encuentra menos resistencia. Entonces, el caudal empieza a aumentar, ¿sí? Si son indistintos, se mantiene constante. Y si el agua que está inyectando tiene menos movilidad que el petróleo, esto baja. Ahora, no importa cuál sea el caso, lo que estamos seguros es que del breakthrough en adelante quiebran su comportamiento para arriba porque la saturación promedio empieza a crecer. Si la saturación promedio empieza a crecer, el M que está definido con la KRW a saturación promedio empieza a crecer. Si construyen este gráfico con el pronóstico que estamos haciendo y que sacamos el IW y todo lo que venimos haciendo, tiene que tener esta forma. Si no está teniendo esta forma, hay un problema. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Cualquiera de estos puntos es el breakthrough. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la etapa 3 y esta es la etapa 4. Ahora, lo otro de lo que quería hablar es la eficiencia real. Tuve que mirar, ya ni me acordaba. ¿Qué cosas cambian cuando se alcanza eficiencia real 1? Bueno, número 1, la fracción de petróleo que viene del banco de petróleo desaparece. ¿Sí? Cuando el banco ocupa la totalidad del volumen corporal, la fracción que viene del banco de petróleo desaparece. Cuando esto lo mide en una escala semilogarítmica, esta fracción, por más de que era chiquita, estoy graficando producción de petróleo, arranco en 0, tengo la respuesta y estoy bajando en la etapa 4. Cuando esto desaparezca, voy a tener un escalón que gráficamente se va a ver medio horrible. En el paper y en el libro de Craig está el escalón. La verdad que es re fulero, pero esto es consecuencia de que el gráfico de eficiencia real versus agua inyectada crece lineal, después sigue un comportamiento logarítmico y acá quiebra su comportamiento. No llega, o sea, si en vez de quebrar su comportamiento
se fuese haciendo asintótico y esto se siguiese achicando, pero sin llegar nunca a 1, entonces esto bajaría por ahí distinto, porque ven que es un poquito más ineficiente, entonces por ahí sería un poquito más suave, pero no tendría el quiebre. Okay. Sería un poquito más bajo, pero no tendría el quiebre. Ahora, lo hablé con bastante gente y gente que hace esto en el laboratorio, me dicen que sí, que la verdad que se llega a eficiencia real 1. O sea, se ve, la mancha crece y en el momento llega a 1. Así que la curva verde, que es la que hizo Craig, en teoría es la correcta. Lo que podemos discutir es si esta forma es logarítmica o no. Eso se charla. Por ahí hay otra que llega a 1 con menor pendiente y esto es un poco más suave. El escaloncito por ahí es más suave. Pero bueno, irrelevante. Es solo para que lo sepan. Que cuando hagan el pronóstico esto va a tener un escalón. Y va a estar en la mitad de la etapa 4. ¿Sí? En un momento random de la etapa 4. Ahora, ¿qué más cambia? Lambda se hace 0, el caudal desaparece, la eficiencia real se hace 1 y finalmente entramos. ¿Se acuerdan que yo dije que los BPI cambiaban de 3 maneras? 2 de ellas eran las que habíamos visto en eficiencia de desplazamiento y la del medio era la que nos trajo todos los dolores de cabeza, que es que el agua inyectada y el volumen poral cambiaban de forma dispareja. O sea, este cambiaba y este cambiaba, pero menos, cambiaba de forma logarítmica. Acá los dos cambiaban juntos, entonces esto era una constante. Acá cambiaban distintos, entonces no era constante. Y finalmente, cuando la eficiencia real se hace 1, el agua inyectada crece y el BP ya dejó de cambiar. El BP contactado es constante, es todo el volumen poral. Como esto es total, entonces ahora, o sea, nunca más voy a poder calcular agua inyectada sobre BP. ¿Sí? Nunca más voy a poder calcular toda el agua inyectada sobre todo el BP, porque en el camino hasta acá, ¿sí? O sea, en el camino de toda el agua inyectada que fui metiendo en llegar hasta acá, un pedazo del agua inyectada no fue a cambiar BP. Entonces esta proporción se perdió. Pero lo que sí puedo decir a partir de este momento, cuando la eficiencia del SC1, es que delta agua inyectada, delta agua inyectada sobre todo el volumen poral es delta BP. Esta proporción que la había perdido acá en el medio, que es la que Craig y Beffenimore se habían metido por accidente, ahora la recupero. Cuando el volumen poral contactado es completo, la recupero. Esto vuelve a valer. Entonces voy a usar toda la tabla de Craig, desde el breakthrough hasta donde ellos dicen que se alcanza la eficiencia real 1, con la correlación propia de Craig, y a partir de ese momento dicen, perfecto, te libero, seguí usando esto. ¿Por qué? Porque el pronóstico va a seguir por debajo de donde termina la tabla. ¿Sí? Alcanzo eficiencia real 1 cuando todavía queda bastante petróleo, porque la saturación promedio del banco de agua todavía no es gigante, entonces todavía queda un taco de petróleo. Entonces llego a eficiencia real 1 y los momentos siguientes, las condiciones siguientes de F', BPI, saturación promedio, saturación del frente, todo eso, lo voy a seguir calculando con los BPIs, pero los BPIs ya los puedo calcular así. Tengo el último que me dejó la tabla y después le sumo todos los delta BPI que yo quiera. Sí, así sigo. Bueno, entonces, con esto ya calculé todos los caudales, hice todas las aclaraciones que tenía que hacer, puedo sacar todas las propiedades antes y después de eficiencia del 1. Lo único que me falta para terminar de cerrar todo esto son volúmenes. ¿Sí? Ahora, durante la etapa 3, el petróleo producido era fácil porque era todo el agua que había entrado, que no había ido a filar. Supongamos que, vamos a hacerlo así. Al principio había gas y para
barrer el gas tuve que hacer esto. ¿Sí? Entonces todo esto es el agua inyectada al filar. En ese momento el banco de petróleo llegó al pozo productor y desapareció el gas. Entonces toda esta agua la inyecté solo para gas, para llenar gas. Malísimo, no me sirve de nada. En el futuro, y llegué justo a la etapa 2. Desde el final de la etapa 2 hasta, o digamos, todo lo largo de la etapa 3, cada agua inyectada adicional es petróleo que salía. ¿Sí? Esta figura, esta cuña, es el petróleo que salía en la otra punta. Por eso yo dije que agua inyectada menos agua inyectada al filar era petróleo que salía. ¿Sí? Esto vale perfecto y vale siempre. Ahora, o que el delta agua inyectada, que era justamente esta figura, era el petróleo que producía. Se puede poner delta agua inyectada respecto al filar. Y si lo hacía, para un momento futuro, lo mismo. ¿Sí? Delta agua inyectada es delta NP por V. Ahora, ¿qué pasa? Llega un momento, etapa 4, donde voy a tener una porción de agua que se produjo y que ya no está alojándose en el reservorio, por lo tanto, todo lo que entró como agua y salió como agua no generó producción neta. O sea, obvio que esta primera partícula de agua fue la primera que empujó petróleo. ¿Sí? No estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que, a fin de cuentas, el petróleo que saqué es todo el agua que quedó adentro. Sí, no importa si es la molécula A o la molécula B, pero es tipo, todo el agua que queda dentro del reservorio es algo que antes era petróleo y ahora es agua. ¿Sí? Siempre descontando la parte que reemplazó gas, que eso es agua muerta, ¿sí? Agua que no generó nada. Entonces, ¿cuánto petróleo tengo adentro del reservorio en un momento dado? Volumen por la eficiencia real es, no sé si lo dije bien, ¿cuánta agua tengo dentro del reservorio en un momento dado? Eso quise decir. Del volumen por al hay una parte que es la eficiencia real, que es la mancha de petróleo, la mancha de agua, ¿sí? El banco de agua. Esta es el volumen por al contactado, al cual le hice un cambio de SWIR, perdón, qué bobo, de saturación promedio a SWIR. ¿Sí? Esta es todo el agua que se me alojó adentro del reservorio. Sin embargo, hay una fracción de este agua que entró y lo primero que hizo fue eliminar gas y no generó producción. ¿Cuánto es eso? Y el volumen por al por SGI, ya lo habíamos calculado, es todo el agua que fue a eliminar gas. Entonces, todo el agua que tengo dentro del reservorio, descontándole el agua que eliminó gas, es agua que sacó petróleo. ¿Sí? Sí. Sigo, despejo un poquito más de acá. Eficiencia ideal por saturación promedio menos SWIR. Acuérdense que, bueno, ahora lo digo. Es igual a petróleo que salió en condiciones de fondo. Este marcador no quiere más. Y si paso dividiendo el VO, puedo calcular el petróleo en cualquier momento con esta fórmula, sabiendo que esta es constante, esta es constante, esto es constante y esto es constante. Las únicas dos que van a ir cambiando con el tiempo son, obviamente, la eficiencia real y la saturación promedio. ¿Cuánto mide la mancha y cuánto es la saturación promedio de esa mancha, del banco de agua? ¿Sí? Acá no sé si lo despejé de esa forma. Sí, lo hice así, listo. No digo nada. Antes lo tenía hecho de una forma distinta.
Entonces, con esto puedo sacar el petróleo en cualquier momento del reservorio, ¿sí? En cualquier momento de la etapa 4. En realidad con esto lo puedo sacar en cualquier momento de cualquier etapa, ¿sí? La diferencia es que a lo largo de la etapa 2, que es, no hago subetapas, entonces nunca lo miro en detalle, pero es el volumen poral que llevo eliminado de gas, no es todo, es el volumen poral contactado, esa es la única diferencia. Pero olvídense de eso, total, no hay producción en ese momento, solamente esto se me cancela con esto. Bueno, entonces de esa forma saco NP para cualquier momento, ¿sí? O en fondo, NPBO. Lo digo así porque ahora voy a usar esta variable. Bueno, esto lo dejo. Entonces, así como dice que el caudal de inyección era igual a la suma de las producciones, puedo hacer lo mismo con los volúmenes, ¿sí? Toda el agua inyectada hizo tres cosas. Una parte hizo fill up. Una parte produjo petróleo en fondo y una parte se produjo como agua y no me llevé nada limpio, ¿sí? Esto vale siempre. Puedo pasar el agua al fill up restando y quedarme con esto. O incluso puedo pasar, me quedo sin marcadores, puedo pasar el NPBO también restando. Y de esta forma despejar WP. Conocido, calculo WP. La otra forma, así como hice en la etapa anterior, lo que podría hacer es olvidarme de este agua inyectada de fill up y usar solo delta, son incrementales. Digo, bueno, entre un escalón y el siguiente, el delta agua inyectada respecto el delta petróleo producido es delta agua producida. Estas dos valen. Para sacar WP, que es lo último que me estaba faltando. Tengo todos los volúmenes, tengo todos los caudales, tengo todos los tiempos. Gané. ¿Sí? Y con esto en medio que ya está. Ahora, un par de extras a este método. Número 1. Todo esto está calculado para una H constante, ¿sí? Ese H puede ser toda una capa o si creo que hay alguna estratificación y quiero incorporar eficiencia vertical a este método, entonces todo esto lo calculé para un estrato, no para una capa. Y por suerte hay una forma muy fácil que está puesta, si no me equivoco, al final, que dice composición de estratos, donde dice cómo puedo convertir los caudales de inyección, los caudales de producción y los tiempos, si no me equivoco, sí, los tiempos, para estratos donde respecto de piense que en este no usé muchas más variables que las petrofísicas y los datos del PVT y el espesor de la capa, ¿sí? Para calcular volúmenes y ese tipo de cosas, el espesor del estrato. Entonces, si todo esto lo calculé para el estrato 1, puedo calcularlo para los siguientes estratos muy fácil, haciendo unos cambios lineales, conociendo la permeabilidad de cada uno, la permeabilidad de los estratos que le siguen. Y estas permeabilidades pueden haber salido, por ejemplo, de un gráfico de Dijkstra-Parsons, ¿sí? Convencional TP. Entonces, teniendo una permeabilidad y, por ejemplo, el BK, la variación de permeabilidades, puedo calcular las siguientes permeabilidades y puedo calcular todo esto para todos los estratos. Está hecho para variaciones en K y está hecho también por si hay variaciones en phi. Entonces, podría incorporar las dos cosas al método. La verdad que con esto, o sea, hacerlo así queda bien, queda bueno y queda bastante prolijo. El único problema que trae esto acarreado, que es un problema de Excel, no es un problema del método, es cuando cambio tiempos. Porque esto pasa así. Voy a seguir con verde, que es el que anda bien. Si el estrato 1
acuérdense que los tiempos salieron de de volumen sobre caudal. Entonces, estos tiempos no son tiempos perfectos, no tengo un dato por mes. Tengo el día 1, el día 3, el día 7, el día 15, ¿sí? 7, 15, etc. Para la capa 1. Perdón, para el estrato 1. Cuando hago esta proporcionalidad para calcular los siguientes estratos, entonces este 1 se me va a hacer 1,5, este 3, 4,5, este 7, 10,5, todo es proporcional. Y este 15, 22,5. ¿Sí? Todos crecieron 50%. ¿Qué pasa? Cada uno de estos va a tener el caudal del 1 y el caudal del 2. Entonces voy a Excel, construyo un gráfico de caudal de petróleo versus tiempo. Y tengo el gráfico 1 y el gráfico 2 se mueve más adelante y el caudal baja, ¿sí? Porque tienen peores propiedades. Entonces tengo el caudal 1, el caudal del estrato 1 y el caudal del estrato 2. ¿Sí? Pero lo que yo acá estoy dibujando como una línea, en Excel en realidad lo que tengo es el dato del día 1, el dato del día 3, el dato del día 7, el dato del día 15. No me quedó escala, pero se entiende. Y el del estrato 2 tengo 1,5, porque arranca más adelante, 4,5, 7, 10 y 22. ¿Y cuál es el problema con esto? En la misma línea de Excel, yo no puedo sumar este caudal con este caudal porque no están pasando en el mismo momento. Este está pasando en el día 1 y este está pasando medio día después. Y este en el día 3 y este en el 4, y este en el 7 y este en el 10. Entonces no los puedo sumar. Si este es 100 y este es 90, no tengo 190, nunca tengo 190. ¿Sí? Tengo 100 o ponele, en este momento tengo 90 más 70, qué sé yo. ¿Sí? Entonces no me quedan en fase en el tiempo. La solución para esto no es tan difícil, es aproximarle a algún polinomio y sumar los polinomios. El tema es que todo esto son muchos estratos y muchas etapas. Tipo las 4 etapas, o 5 si tengo que partir la cuarta en 2. Tengo 5 etapas por estrato y tengo por ahí 4, 10, 80 estratos. La suma en Excel se vuelve muy engorrosa, ¿sí? Y no hay una solución fácil para eso, hay que hacerlo, no queda otra, ¿sí? Hay que aproximar con polinomios y sumar y transformar estos ejes tiempo feos al final en un único tiempo que sea, no sé, mensual o no sé, cada 15 días. O diario, no importa. Una vez que tengo hecho los polinomios lo puedo hacer diario si quiero. Pero el problema es que seguro que así no lo puedo sumar. Primero lo tengo que pasar a algo ordenado en el eje tiempo y después sumarlo. Que es un embole. Hacer eso, la verdad, por ahí es la parte más molesta de todo esto que estamos viendo. Eso por un lado. Y lo mismo va a pasar cuando veamos Heinz-Leighton. Ahora, la otra cosa, y esta es una a favor, es algo con lo que estuve trabajando bastante, es el problema de este método, o la parte más molesta de este método es toda la etapa 4. Mentira, hay dos partes molestas, que es el factor de conductancia, que sale de esa correlación gráfica, que hay que entrar y mirar la mano, y toda la parte de las subetapas de la etapa 4. Que hay que seguir la tabla, hay que buscar la integral, hay que entrar en esa tabla y es un embole porque no se puede hacer automático. Entonces yo digo, bueno, antes la etapa 4 no se hacía en diferenciales porque no teníamos Excel, o no tenían Excel ellos cuando lo hicieron. Entonces no se podían hacer escalones muy chiquitos, tipo miles de líneas. O sea, no se podía. El problema lo teníamos porque usábamos deltas y se solucionaba si usábamos diferenciales. Pero para hacer diferenciales había que hacer miles de líneas, miles de cálculos. Que hoy en día en Excel es una pavada. Entonces ya está. Podríamos volver al método original y decir que diferenciales de BPI son diferenciales de agua inyectada dividido diferenciales de BP. Dividido el BP contactado en ese momento, ¿sí? ¿Qué es lo que terminan haciendo ellos para hacer la integral?
nosotros podíamos directamente no hacer la integral y hacer miles de líneas y hacer diferenciales chiquitos, que estaría perfecto. El problema es que en cada una de esas miles de líneas de Excel, que no es el problema, había que sacar un gamma. Y el gamma había que buscarlo en el gráfico. Entonces, buscar miles de veces este gamma era un clavo. Entonces empecé a buscar y encontré un PowerPoint viejo de Codel que agarraba su propia correlación. O sea, el gráfico de Codel es de, no sé, los 70s. Y este PowerPoint estaba firmado por Codel y estaba escrito en 2010, algo así. Donde, aparte de la correlación gráfica, había armado una formulita. Que creo que la puse acá, es esta. Dice que el gamma es 1 sobre... Acuérdense que gamma dependía del M y de la eficiencia real, ¿sí? 1 sobre 1 más eficiencia real por 1 menos sobre M menos 1. Y dijo, puedo calcular gamma de esta forma. Y era la misma persona que había dicho que su correlación era gráfica. Y si vemos la diferencia, bueno, acá no están las dos. Entre las dos correlaciones hay diferencias, pero son bastante parecidas. Entonces el flaco terminó solucionando con una fórmula el tener que entrar al gráfico, que era la parte más molesta de hacer, o la parte que imposibilitaba hacer miles de líneas. Entonces ahora, en vez de entrar a la tabla y todo eso que vimos, lo que se puede hacer a lo largo de toda la etapa 4 es hacer escalones de agua inyectada sobre agua inyectada al breakthrough chiquitos, ¿sí? Por ejemplo, de 0,1 en 0,1, o sea, de 0,1 en 0,1, 0,1% del agua inyectada al breakthrough, hacer miles de escalones, calcular el gamma, no buscarlo en el gráfico, calcular el gamma, y de esa forma directamente independizarnos del gamma en la etapa 3 y en la etapa 4 y de la tabla esa horrible de integrales. Si lo hacen de esa forma, van a ver que finalmente cuando llegamos al escalón de Craig, que es el 1,2, el primer escalón iba de 1 a 1,2. Nosotros vamos a tener 20 escalones entre el 1 y el 1,2. Cuando llegamos al 1,2, calculamos el BPI sobre BPI de breakthrough, que habíamos dicho que para la tabla era 1,192, y vamos a ver que nos da lo mismo. Cuando te vas hasta el final de la tabla y miras todas las diferencias, en ningún momento esta variable difiere en más de 0,3% respecto a la tabla. Entonces dije, listo, nunca más uso esa tabla, salvo ustedes que lo van a usar para el TP, y de ahora más siempre hacemos esto, y hacemos escalones diferenciales, hacemos una tabla larga y nada más. Total, hay que calcular una única línea. Y listo, de esa forma Craig Framework se vuelve mucho más amigable en esta época de computadoras. Y bueno, con eso finalmente terminamos Craig Framework. El último método analítico que nos queda es Higgins y Layton, que es una forma de pensar el barrido completamente distinta. Mentira, lo único que se mantiene es toda la parte de flujo difuso, que es flujo difuso es inescapable. Pero después todo el avance y todo eso lo piensa de una forma completamente distinta. Así que vamos a ver ese tema y cerramos, ¿vale? Hasta luego.